Yo realmente odio Israel. Es un país islamófobo que hace apartheid. Es un país que infringe la libertad de culto de todos aquellos que no son judíos. ¿Sabías tú que en Israel se prohíben a las mujeres musulmanas usar el velo tradicional? La verdad es que Israel sí permite el uso de esta prenda. En Francia, Túnez, Kosovo y hasta en Turquía prohíben este velo. En Bélgica y Siria prohíben el uso del burka. En Alemania se prohíbe el velo en las escuelas públicas. En Dinamarca se permite el uso del burka siempre que lo permitan las empresas o la escuela. Sí, pero los israelíes exigen a las mujeres cubrirse los cabellos. No, eso es falso. Los velos cobertores son una obligación, pero en Irán o en Arabia Saudita. Israel discrimina a los musulmanes ya que prohíbe la construcción de minaretes en las mezquitas. No, no lo hace. Eso ocurre en Suiza. Israel prohíbe que los religiosos sacrifiquen la carne según su ritual. Israel permite el sacrificio kasher y también el halal. En Noruega, Suecia, Islandia, Nueva Zelanda, Estonia, Latvia y Suiza no se permite el sacrificio ritual de carnes. Ah, pero Israel impone la ley judía para todos sus ciudadanos, incluso para los que no son judíos. Eso es incorrecto. Siria es el que impone la ley islámica para todos. Israel hace de todo para prohibir que las personas de diferentes credos practiquen abiertamente su fe. Israel permite a las personas de todas las religiones practicar su fe libremente. Debes estar refiriéndote a Indonesia, en donde una persona puede pasar en la cárcel durante 5 años por no practicar el Islam. Israel prohíbe que los no judíos visiten y entren en la ciudad santa de Jerusalén. En realidad, Israel le da la bienvenida a todas las religiones para que disfruten de Jerusalén. Debes estar pensando en Arabia Saudita, que solo le permite la entrada a la Meca a los musulmanes, mientras que los no musulmanes son rechazados. Yo pensaba que Israel ni siquiera reconocía la existencia de otras religiones fuera de la judía como los mormones, los Bahá'í o los testigos de Jehová. Es incorrecto. Estabas pensando en Jordania, que es quien no reconoce estas religiones. Pero es un hecho conocido que solo un judío puede ser presidente de Israel. Estás equivocado otra vez. Debes estar pensando en Siria, donde el presidente debe ser un musulmán, o en Grecia, donde debe ser un griego ortodoxo. Debo decir que estoy confundido al ver todos los países del mundo que no permiten libertades religiosas. También estoy sorprendido de lo mal informado que estoy sobre Israel. ¿Me vas a decir también que estoy equivocado sobre mis otras percepciones? ¿Sobre la falta de libertad de prensa que hay en Israel? Por supuesto que lo haré. En Israel se impone una total libertad de prensa, mientras que en los países vecinos no es así. No hay libertad en Egipto, Jordania, Yemen o Libia. En Pakistán es ley que una persona puede ser procesada y asesinada por insultar al Islam. Pero el gobierno israelí es 100% judío, ¿verdad? No. Israel tiene un sistema parlamentario con muchos árabes como diputados. Algunos apoyan a gobiernos y forman parte de ellos. Sus vecinos, los gobiernos de Egipto y Siria, no tienen representación de minorías como en Israel. ¿En Israel discriminan a los homosexuales? No, Israel es una sociedad abierta. Por darte un ejemplo, durante años los homosexuales viven sirviendo en el ejército. En Siria y Yemen los homosexuales son enviados a la cárcel. ¿Acaso las mujeres no son tratadas terriblemente en Israel? ¿Acaso no se les prohíbe manejar automóviles? No, las mujeres manejan en Israel. Estás pensando en Arabia Saudita. Pero las mujeres no tienen los mismos derechos ciudadanos que los hombres en Israel. De hecho, en Israel sí tienen los mismos derechos. No los tienen en el Líbano y en Jordania. ¿Pueden las mujeres israelíes exigir un divorcio? Sí, no tienen esa protección en países como Jordania o Pakistán. Entonces, si es así, ayúdame a entender por qué es Israel la que es sentenciada continuamente en la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo. Los otros países que mencionas no fueron criticados por esta instancia. Más aún, son justamente estos los que han atacado a Israel. No tengo una buena respuesta. Probablemente se trate de una instancia más en donde se comportan de forma inmoral. Pienso que es lo mismo que pedirle a un asesino que suba a testificar y jure decir toda la verdad. ¿Realmente tendrías que estar sorprendido cuando escuchas que mienten? ¿Por qué razón te permites creer en las acusaciones de estas personas que actúan tan terriblemente con sus propios ciudadanos? Es hora de que dejes de ignorar la realidad escuchando los comentarios de estos países agresores. ¿Por qué es que nunca dices que odias a Arabia Saudita, a Siria o a otros países como Suiza o Bélgica? Ah, muy simple, porque tengo pánico de ofenderles y que me castiguen. Si digo algo negativo de Israel, me vuelvo más popular.